Hablar de la doctora Débora Juarbe es hablar de una querida amiga, es hablar de una profesional de primera, óigame, que nos está llevando en un rumbo muy poderoso y nos está dando herramientas para la tarea pastoral. Esta sección se llama Consejería Pastoral o Asesoramiento Pastoral. Y la doctora Débora Juarbe trae ciertamente unos diálogos y unas herramientas muy pertinentes para que nuestra tarea ciertamente sea una tarea eficaz y una tarea con las herramientas necesarias para que nuestro desempeño sea uno adecuado y que ciertamente sea uno informado para la gloria del Señor. Y qué bueno que la doctora Débora Juarbe nos está llevando en un rumbo poderoso. Doctora, buenos días. Buenos días, Pastor Semidey, a toda la audiencia. Qué bueno es el Señor que nos concede Amén. Este momento y nos estamos gozando, ¿verdad?, de lo que el Señor está ministrando hoy en Liderazgo Hablemos. Qué bueno. Y qué bueno que usted está con nosotros, doctora. Amén. Pues, Pastor Semidey, dentro, ¿verdad?, del cuidado pastoral, a veces los ministros se encuentran con personas que tienen conductas que les están dominando. Y Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y la realidad es que contamos a veces con acciones o comportamientos de las personas que les llegan a dominar. Y el pastor se encuentra enfrentando, ¿verdad?, situaciones donde hay adicciones en las familias y en los individuos. Y es importante que el pastor pueda tener unas herramientas para poder identificar cuando un comportamiento es adictivo. Y entonces, casi siempre que las personas hablan de adicción, lo asocian a lo que son sustancias. Correcto. Pues porque, ¿verdad?, se habla mucho de la drogadicción y además hay unos componentes de legalidad en esto y generalmente, pues, si es algo ilegal, pues no es bueno, etcétera. Pero hay cosas que están permitidas para las personas y pueden convertirse en conductas adictivas también. Y entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a no caer en, ¿verdad?, en que nos dominen, pero también en poder discernir cuando alguien que viene, que nos está trayendo alguna problemática o situación, pudiera ser porque alguna actividad que está asumiendo le está, ¿verdad?, se está rindiendo a ella. Así que me encantaría compartir con la audiencia lo que es el término adicción, que viene del latín addicere, que significa rendirse o perderse. Y la adicción ocurre cuando una persona se rinda a una sustancia o actividad que gradualmente va tomando control de su vida. Y si usted ve, pastor, esto pudiera ser cualquier tipo de comportamiento en nuestra vida, pudiera convertirse en una conducta adictiva. Y para que las personas, ¿verdad?, tengan una idea de algunas adicciones no relacionadas a sustancias, lo que llamamos adicciones conductuales, las más que se escuchan pues son los juegos de apuesta, adicción al internet. Tenemos esa situación bien presente, pastor, en estos días. A las nuevas tecnologías, a los videojuegos. Otras adicciones conductuales son las compras compulsivas, la adicción al sexo, pornografía, al trabajo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos adicciones conductuales. Y fíjese que se han encontrado muchos rasgos con las adicciones asociadas a sustancias y las adicciones conductuales. Y para que los pastores tengan una idea de cuáles son esos componentes, generalmente son 4 los que tenemos que estar pendientes que se estén dando en esa misma conducta. Escuche bien, es importante. Que la gente escuche bien lo que usted va a decir, porque es bien importante. Y si tiene donde anotar, anótelo. Si no, también está grabado, pero es importante que usted escuche esto porque es bien importante, bien importante. Sí, y una de ellas, ¿verdad?, es la compulsión, que es el deseo muy fuerte de hacer algo.
pastor, que es algo que la persona le llamarían, como cuando alguien tiene muchas ganas de comer algo, que se siente unos cravings, no puedo, tengo que comer eso que yo quiero. Pues así pasa con algunas conductas. La gente siente esa compulsión, ese deseo tan fuerte de hacerlo, como que lo está dominando, que no lo puede detener. Entonces, otro de los componentes es la dependencia, que en términos de adicción es el conocimiento o creencia de que si yo no hago eso, va a haber un resultado negativo. Si lo llevamos un poquito al plano de la sustancia, a veces quizás hemos tenido la experiencia de alguien que nos pide dinero porque tiene adicción a sustancias y nos dice, ay, ayúdeme, Missy, porque es que me necesito curarme, ¿verdad? Esa persona siente que si no acude a la sustancia nuevamente, algo negativo va a ocurrir, ¿verdad? Que puede ser una reacción de ansiedad, y en efecto, ¿verdad? Cuando una persona ya está dependiente a una sustancia, va a haber unas implicaciones negativas en su cuerpo. Correcto. Y en sus emociones. Y otro de los aspectos es regularidad. Ese comportamiento es uno recurrente en la persona, no es aislado. A veces hay personas que presentan preocupación o padres que se acercan a los ministros y le dicen, ay, es que vi a mi hijo con una bolsita de tal sustancia. Un comportamiento aislado no necesariamente quiere decir adicción. Correcto. Y eso es bien importante lo que usted está diciendo, doctora, porque muchas veces se confunde, esa es la línea de la confusión. Cuando hay un evento que se da no de manera continua, sino que se da de maneras esporádicas. Oye, te has hecho un adicto, estás adicto a eso, y no, una adicción no es eso. No, y eso es bien importante hacer esa aclaración, porque ya la adicción implica, y de hecho esa clase la cogí con la doctora Débora, así que la tengo aquí todavía. La doctora Débora me la dio. Esa adicción lo que implica literalmente es un deterioro aún hasta de todas las cosas que uno hace de manera regular y cotidiana, y uno está envuelto en eso continuamente, y todo lo demás pasa a un segundo plano, porque eso es lo que yo quiero hacer. Esa es la prioridad de la persona. Y entonces, en ese sentido, un comportamiento aislado, es bien importante que sepamos que no representa una adicción, aunque tiene que ver con una sustancia que se hable mucho por ahí, que se diga que es adictiva. Así que no necesariamente esa persona, ¿verdad?, está en una adicción, a menos que se vuelva en algo concurrente. Y el último componente, pastor, es destrucción. Muy importante. Muy importante. Que causa daño o lastima a alguien. Cuando una persona está en una adicción, siempre va a haber destrucción. Esa destrucción puede ser físicamente, que le puede estar causando algún tipo de condición de salud, ¿verdad? Las drogas, por ejemplo, las drogas. Que causan a veces el deterioro del hígado, por dar el ejemplo del alcohol. ¿El alcohol? Y hay personas, ejemplo, que cuando se enfrentan a una adicción conductual, que están adictos al Internet, pues cuando no tienen el acceso al Internet o a su teléfono celular o a una computadora, se vuelven altamente ansiosos o ansiosas, se vuelven irritables. Hasta violento puede detonar. Agresivos, agresivas. Entonces, cuando la persona incurre en eso, vemos que empieza a deteriorarse las relaciones. Correcto. Le restan tiempo a su familia. Correcto. Le toman mucho dinero del presupuesto familiar. Se afecta las finanzas de ese hogar, se afecta las finanzas del individuo. Y entonces todo eso comienza a ser un impacto destructivo en la persona. No es simplemente que hice esto y ya, no, sino que eso me está afectando a mí. Doctora, eso detona hasta en el trabajo. No importa el trabajo que sea, esto literalmente no tan solo afecta al individuo, no tan solo afecta a su familia inmediata, también afecta hasta sus experiencias laborales, porque entonces hay un bajo rendimiento,
ya no se está cumpliendo de manera adecuada. Es donde entonces comienzan, por ejemplo, un caso, el caso de la pornografía, donde no tan solo la persona impacta su experiencia de familia, sino que también en su trabajo. Por eso es que en tantas empresas colocan estas protecciones para que los empleados solamente se mantengan dentro de sus áreas de trabajo a nivel virtual y no les permite que entren a ninguna otras páginas. ¿Por qué? Porque han tenido situaciones donde personas llegan y hasta utilizan las máquinas de sus empleos para poder, en este caso, utilizando la pornografía, ¿verdad? Este ejemplo, entran a las redes y hacer otra cosa y el rendimiento simplemente se ve afectado en todo el sentido. Exacto, y vemos ahí también baja productividad en ese trabajo. Y otra cosa, pastor, que a veces entran a los baños, se quedan más tiempo porque están allí viendo, ¿verdad? Exponiéndose a esa conducta que es adictiva para ellos y les restan tiempo a su momento laboral. Todo eso que es esa destrucción. Así que vemos compulsión, dependencia, regularidad y destrucción. ¿Cómo nosotros como ministros pudiéramos tener una idea más clara de que en efecto esta persona está en una conducta adictiva? Pues hay unas preguntas que nos pueden ayudar. Y les entrego esto, ¿verdad? Los que puedan anotar, lo pueden hacer o después ver el video. Y estas son las siguientes. La primera es eso, consume sus pensamientos. Su itinerario gira alrededor de eso. Puede afectarse su salud por esa conducta. ¿Está creciendo su culpa por esa situación? ¿Se han afectado sus finanzas? ¿Se siente a la defensiva cuando me preguntan acerca de esa conducta? ¿Se han afectado mis relaciones por eso? Hoy por hoy, pastor, lamentablemente yo escucho hijos diciendo, mi papá se pasa jugando y no nos hace caso. Y ahí, para una pregunta como esa, ¿se han afectado mis relaciones por eso? Sí, hasta las esposas. No hay calidad de tiempo, vamos a todos sitios y en esa conexión de internet, de redes sociales, de videojuegos y no podemos compartir adecuadamente. Estamos hablando de que esto es más cotidiano de lo que nosotros imaginamos. La gente cree que las adicciones para personas que están pidiendo las luces o cosas, hay problemas de adicciones muy fuertes. Me siento mal o se siente mal cuando no lo puede hacer. Su crecimiento espiritual se ha afectado por eso. Faltan hasta los cultos, que a veces ocurre. Ha querido detenerlo y esta pregunta es bien importante porque va a haber quien le diga, yo puedo controlar esto cuando yo quiera. Y esa pregunta, ¿ha querido detenerlo? ¿Se le ha hecho posible? Y entonces, o lo ha intentado, pues realmente quien no lo ha intentado, quizás no puede decir lo puedo controlar. Y quien está en una situación de adicción va a decir, lo he querido hacer, pero no he podido. Lo oculta de los demás. Esa es clave. Le está pidiendo a Dios evitar esa conducta. Eso afecta mi testimonio. Estas preguntas, pastor, para los ministros, les puede ayudar a poder identificar y discernir si en efecto esa persona está en una conducta adictiva. Pastora, doctora, perdóneme que le interrumpa porque está diciendo cosas poderosas en esta mañana y son herramientas, pastor. Esto ocurre en nuestras comunidades de fe. Esto no está fuera de la iglesia. Eso está también en nuestras experiencias comunitarias de iglesia. Y es interesante, pastora, porque esos 4 elementos que usted acaba de mencionar son 4 elementos que ocurren en personas que tienen de alguna manera una ingesta de algún tipo de sustancia, pero también ocurren aquellos que no la tienen.
que solamente su consumo es un consumo visual. Entonces es el mismo efecto. Así es, Y eso es pastor. bien importante que nosotros lo podamos tener claro. Por eso la doctora cuando empezó diciendo que el adicto no es aquel que solamente utiliza algún tipo de sustancia o alcohol. El adicto, o sea, la adicción también puede verse en sus manifestaciones en personas que no utilizan ningún contenido de término de ingesta. Todo su contenido es visual. O en el Exacto. caso de hacer, cuando van las personas que tienen conductual, en el caso de las personas que les gusta el juego, tienen una adicción al juego, las compras. es las compras, ese tipo de cosas es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Comer compulsivamente también ha sido una lucha grande, ¿verdad? No se puede dejar de comer porque es una necesidad básica, pero a veces hay personas que nos están diciendo, lo estoy haciendo de una manera que me está trayendo destrucción a mi vida o lo utilizo para calmar por ¿verdad? Mi ansiedad, mis situaciones. Y entonces ahí también tenemos, ¿verdad? Personas que están trabajando con esa compulsión y esa conducta les está dominando. Porque una de las causas para las adicciones es que la gente utiliza esas conductas para aliviar el dolor. Correcto. Para manejar la ansiedad, ¿verdad? Para manejar la depresión. Pero entonces, aquí en el cuidado pastoral, queremos llegar a proveerle otros tipos de opciones y alternativas que las personas puedan adquirir espiritualmente, ¿verdad? Que les ayuden a romper con eso. Y fíjense, pastor, que quizás en nuestra próxima sesión podamos compartir con los pastores algunas herramientas de intervención. Y hoy yo quería enfatizar, ¿verdad? Que el pastor pueda discernirlo, evaluarlo, identificarlo, ¿verdad? Porque por ahí empezamos. Pero hay algo que sí quiero compartir y fue una experiencia que yo tuve haciendo un estudio con personas, en este caso que eran adictas a sustancias, que se habían convertido, pastor. Y pues me di a la tarea de ver cuáles fueron los factores que le ayudaron a que ellos pudieran llegar a los pies de Cristo, aceptar al Señor. Cómo había sido la liberación, ¿verdad? De esas adicciones. Y mire, y una de las cosas es que ellos decían saber que había poder. Y cuando yo estuve leyendo varios estudios, decía que las personas que están en adicción muchas veces, pues, como ya esa conducta les ha dominado, sienten que no pueden liberarse de ellas. Y lo primero es que nosotros, que tenemos esta palabra poderosa, podamos decirle que es posible, que hay poder, testimonios valiosos, testimonios que ante la ciencia son inexplicables. Incluso, pastor, yo llegué a ir a foros científicos donde escuché personas que son eminencias en este tema de adicciones decir, lo único que hemos notado que puede hacer una diferencia inmediata en una abstinencia de sustancia o cambio ha sido personas que han recurrido a su fe, que han tenido una conversión, personas que quizás no creen en Dios, ¿verdad? Ni lo profesan, pero sí entendían y se admiraban de que pudieron ver que personas que pudieron creer en esta palabra habían tenido cambios significativos. Entonces, eso es una de nuestras herramientas. Hay que poderle inspirar esperanza. Y eso es lo primero. Hay poder. Yes. Hay poder en Jesús. Cristo rompe las cadenas. Definitivamente. Esas palabras no se borran. Incluso las personas que yo entrevisté me decían, mira, gente que a veces yo le pedía dinero y me decían un texto o me daban un tratado. A veces cuando yo estaba sola, yo leía eso.
Y algunos de ellos dicen, y eso fue llegando a mí hasta que un día yo me decidí. Y entonces, en cuanto a eso, hay un texto que dice, porque la Biblia nos está hablando de adicciones, ¿verdad? En diferentes maneras. Dice, reconocer que resistir la tentación es posible. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso lo hace el Señor. Cuando nosotros, ¿verdad?, acudimos a Él y nos depositamos en dependencia ante Él. Y es algo con que podemos iniciar dando esperanza, llevando la palabra que es posible. Y el próximo lunes quiero compartir, ¿verdad?, con los pastores y pastoras algunas intervenciones a la luz de la palabra que podemos hacer con personas que están viviendo adicciones. Me parece que esto es poderoso. Usted no se lo puede perder hoy. Ciertamente, como siempre, la doctora Débora Juarbe llevándonos por un sendero poderoso, unas herramientas extraordinarias en esta mañana de hoy. Así que te invito para que si este segmento, esta sección te ha gustado y ves, tú sabes, te interesa escucharlo nuevamente, recuerda que este contenido lo puedes encontrar en YouTube. Jesús Semidey Ministries en YouTube. Allí me encuentras todo este contenido, lo puedes ver y no tan solo lo veas, compártelo también con otros y con otras, para que otros pastores y pastoras sepan que en nuestras comunidades de fe hay gente luchando con adicciones, que están allí, que están sentados allí luchando, pidiéndole a Dios, Señor, libértame, líbrame, ayúdame con esta adicción, y que van al altar y no lo dicen a nadie, no lo comparten, no lo dicen, pero cuando pasan al altar están allí gritando y pidiéndole a Dios, ayúdame, rompe con esto, ayúdame, ayúdame, porque quieren agradar a Dios y el Espíritu los está redarguyendo a que ciertamente salgan de esa adicción. Pero es importante que nosotros los pastores podamos identificar esto, podamos hacer los acercamientos adecuados, no juzgar a la persona que esté experimentando algún tipo de adicción, sino que nosotros podamos ser facilitadores, cuidadores de nuestra gente y ayudarlos a que sepan que detrás de todo esto hay un Cristo maravilloso y poderoso que sí ciertamente nos ayuda a salir de nuestras adicciones, a romper, porque Él vino para deshacer todas las trampas y todas las cosas del diablo. El diablo vino para robar, para matar y para destruir, y la doctora dijo que el cuarto punto es la destrucción. Y para eso vino el diablo. Pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Poderosa experiencia, pastora, poderosa esta mañana. Te pido, doctora, que ciertamente nos puedas dar tu información de cómo otra gente puede conectar contigo, recordándole a nuestra gente también que la doctora Débora Juarbe es profesora del Seminario Teológico de Puerto Rico, donde por sus manos han pasado un montón de gente, incluyéndome a mí, donde hemos sido capacitados y adiestrados para que nuestro ejercicio ministerial pues, lo podamos hacer con las herramientas adecuadas. Doctora, ¿cómo la gente se puede comunicar con usted? Sí, se pueden comunicar al 787-649-4037, 787-649-4037 o al correo electrónico debora.juarbe@yahoo.com. Ahí a la orden. Ahí está la información. Doctora, nos vemos el próximo lunes, que yo sé que va a haber mucha gente diciendo el lunes no me lo pierdo, porque de verdad que está poderosa. Tengo esas herramientas, pastor. Así es, así es. Doctor, un abrazo, que tengas un excelente día. Igualmente. Dios le bendiga. Un abrazo.